Continuamos con el desarrollo de la unidad 6 del módulo tercero del programa y comenzamos con el análisis de una clasificación doctrinaria y jurídica que es ampliamente conocida por la doctrina desde tiempo inmemorial, que responde a la denominación conceptual obligaciones civiles o perfectas, obligaciones naturales o imperfectas. Estoy hablando con un lenguaje del código propio de Belzarfield, no de la legislación actual, que ya vamos a ver cuál es el tratamiento jurídico que se le da. Podríamos comenzar diciendo que cuando nos referimos a las obligaciones civiles, son aquellas en las que el acreedor no solamente tiene la titularidad del derecho de crédito, sino también la acción, que, como ya hemos visto con anterioridad, le permitiría la ejecución forzada de la obligación para el cobro de la misma y la satisfacción de su interés lícito en función de lo que establece el artículo 724, frente al incumplimiento del deudor, que en principio podríamos decir de carácter definitivo. Entonces, una obligación es civil o perfecta cuando el acreedor no solamente detenta el derecho, sino que tiene la posibilidad de ejercer la acción. Por oposición a esta categoría, aparecían las denominadas obligaciones naturales. Por eso, en la imagen, ustedes están viendo el título Obligaciones civiles y naturales, y aparece entonces los denominados antecedentes, supresión de la obligación natural, en el nuevo código, los deberes morales. Bueno, el código de Vélez establecía que cuando se habla de obligaciones naturales, son aquellas en las que, con fuente en la equidad y el principio de justicia, el incumplimiento espontáneo del deudor habilita al acreedor a conservar lo cobrado a pesar de no ser exigibles. Justamente, el acreedor en una obligación perfecta tiene la herramienta jurídica cuando se produce la exigibilidad de la misma, es decir, cuando ya se ha determinado, por ejemplo, la época de cumplimiento, la fecha de cumplimiento, hacer la reclamación forzada. En la obligación natural, esa herramienta jurídica no existía por diversas razones, en cuyo caso, asimismo al acreedor se le permitía recibir y mantener o conservar lo cobrado, a pesar de que la obligación existe, pero el acreedor no tiene herramienta para cobrarla de modo forzado. Bueno, y el artículo 515, cuando hablaba de las, famoso artículo 515, ¿no es cierto?, cuando hablaba de las obligaciones naturales, decía, por ejemplo, esta es una enunciación enunciativa, es decir, una enunciación abierta que permite otras posibilidades, aquellas a las cuales le faltan las formalidades que exige la ley, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba, o, por ejemplo, las deudas de juego, entre otras. Porque podríamos hablar, por ejemplo, de obligación natural en el lenguaje del Código de Vélez, de aquella obligación prescripta, en la cual el acreedor, por su inacción, no ejerció la acción de cobro en tiempo oportuno, y entonces ahora sigue siendo titular del derecho, pero no tiene la posibilidad de reclamarla de modo forzado. Bueno, aquella categorización jurídica, a mi criterio correcta,
ha sido reemplazada por un artículo, que es el artículo 728, en donde se establece el deber moral. Ya no se habla de equidad y de justicia, sino simplemente de un deber moral. Es decir, si el deudor lo cree conveniente, puede o no cumplirlas. Pero el supuesto del 728 es justamente el supuesto positivo de cumplimiento del deudor, y lo que dice el código es simplemente lo entregado en cumplimiento de deber moral o de conciencia es irrepetible. Debemos entender, obviamente, que el deber moral está sustentado, esa obligación moral que tiene el deudor por la causa que sea, que restringe al acreedor la posibilidad del cobro forzado, está fundado en razones de equidad y en razones de justicia. El código no lo menciona. Y el artículo 2538, cuando habla del pago espontáneo, dice justamente que no es repetible cuando hablamos de una obligación prescripta. La situación del deudor, si se quiere hasta risueña, del deudor que paga y después se da cuenta de que tenía la obligación de pagar. Esto es muy importante recordarlo, tenerlo presente, no equivocarse. El deudor nunca deja de ser deudor, sino hasta el momento de que cumple con la obligación asumida. Lo que pasa es que en las obligaciones naturales, hoy deberes morales, si el deudor ha pagado no teniendo en cuenta que la obligación estaba prescripta, es decir, que el acreedor no tenía a su disposición las facultades legales para iniciar el cobro forzado, no puede reclamar la repetición de lo pagado bajo este argumento, diciendo la obligación estaba prescripta, devuélvame lo que pagué. El pago espontáneo, dice el 2538, de una obligación prescripta no es repetible. ¿Y cuál es la razón de esta norma? Bueno, muy sencilla. El deudor sigue siendo deudor. Bueno, si nosotros continuamos con el análisis del código sobre este tema de la categorización de las obligaciones que ahora se denominan deberes morales, tal como lo establece el 728 y el 2538, tenemos algunas figuras que son por lo menos interesantes de ser analizadas. Primero, tenemos una noción conceptual de lo que es contrato de juego y de apuesta. Es el 1609 el que dice que hay contrato de juego cuando se compite en una actividad que puede ser de destreza física, ¿no es cierto?, o intelectual, aunque sea solo parcialmente, obligándose a pagar un bien mensurable en dinero al que gana. La actividad que a ustedes se les ocurra, desde, por ejemplo, un partido de ajedrez, un juego, ese juego que se hace con las maderitas, el Jenga, quien pierde, la obligación de pagar la apuesta que se hubiera hecho. ¿Cuáles son las facultades judiciales? El artículo siguiente dice que, sin perjuicio del contrato de juego, el juez tiene la facultad razonablemente de reducir el contenido de la recompensa de ese juego al ganador cuando resulta extraordinaria respecto de la fortuna del deudor. Hicimos un partido de ajedrez, yo pierdo el partido de ajedrez, pero la apuesta era de $1.000.000 en efectivo en favor de la persona que ganara. Obviamente que en relación a la fortuna del que pierde, es extraordinariamente superior y es imposible. Entonces, por vía judicial, es posible reclamar la reducción del contenido de esa apuesta. Cuando hablamos
ahora de los juegos y apuestas de puro azar, ya no estamos hablando del contrato de juego, estamos hablando de la apuesta de puro azar. El código establece una normativa diferente. Y lo que comienza diciendo el artículo 16.11 es: no hay acción para exigir el cumplimiento de la prestación prometida en un juego de puro azar, esté o no prohibido por la autoridad local. Si no está prohibido, lo pagado es irrepetible. Sin embargo, es repetible el pago que ha sido hecho por una persona incapaz o con una capacidad restringida o inhabilitada. Pongamos un ejemplo. El juego de naipes, en donde una de las personas pierde, juego de puro azar. La lotería o el bingo, juego de puro azar. El ganador no tiene derecho a exigir al que propuso o al que organizó el juego la posibilidad de ejercer acción de reclamación del cobro. Si el juego no estuviera prohibido, específicamente prohibido, porque los juegos de naipe, ¿no es cierto?, son justamente actividades que se encuentran prohibidas, salvo que se realicen en el ámbito de la organización del Estado, como por ejemplo serían casinos. En esa situación, lo pagado no es repetible, pero en sí el acreedor no tiene acción. Acá estamos en presencia de un deber moral. Y si el deudor paga voluntariamente, no es repetible lo que ha pagado. La otra excepción que marca la ley es la posibilidad de que quien haya realizado el juego de puro azar sea, por ejemplo, una persona incapaz o una persona que tenga su capacidad restringida o que esté inhabilitada. Entonces, en ese caso, sí procede la repetibilidad. Y el artículo 16.13 finalmente habla del ámbito administrativo, estableciendo justamente que los juegos, apuestas y sorteos reglamentados por el Estado nacional, provincial o municipal están excluidos de las normas del Código Civil y Comercial, ya que se rigen por las normas de carácter administrativo que los han creado, autorizado y permitido en función a su regulación jurídica administrativa específica. Muy bien. Pasamos ahora a analizar un cuadrito que se les presenta, que es el de obligación de dar cosas ciertas o bienes. Y tenemos que recordar que cuando nosotros hablamos de la obligación de dar cosas o dar bienes, estamos haciendo referencia justamente al contenido material de la obligación, al que denominamos prestación. Si bien veremos más adelante, debemos recordar que cuando hablamos de prestación no solamente se refiere al objeto de la obligación, sino a la forma de comportamiento del deudor. Con lo que hay muchos autores que hablan y han hablado en doctrina del denominado plan prestacional. No es solamente lo que debo, sino el comportamiento que debo desarrollar como deudor para cumplir con la obligación asumida, entregándole al acreedor lo que debo. Bueno, en función de la prestación, de ese concepto de prestación que constituye el objeto de la obligación, nos dice el Código, podemos hablar, de acuerdo a la naturaleza de la prestación, obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Si la obligación es de dar, y yo tengo que analizar entonces el carácter jurídico del objeto, puedo hablar de dar cosas ciertas, de dar cosas inciertas o género, o si no, dar sumas de dinero. Y cuando hablamos de dar cosas ciertas determinadas, que responden a la idea
de que son aquellas cosas que yo materialmente individualizo, a diferencia de las otras cosas que son género, que yo las individualizo por su especie y cantidad. Entonces, al hablar de cosas ciertas, hablamos de la obligación de dar cosa para transmitir un derecho real, la obligación de dar cosa para restituirle al dueño la tenencia, o bien la obligación de dar la cosa cierta para transferir el uso o la tenencia. En el caso de las cosas inciertas, como ya les acabo de mencionar, la obligación de dar este tipo de cosas supone la determinación de las mismas por la especie y cantidad, y finalmente hay una regulación específica que es la del 765 y 766 del Código Civil y Comercial, donde veremos o analizaremos en otra unidad, donde veremos y analizaremos, ¿no es cierto?, la obligación de dar suma de dinero. Muy bien. Obligaciones de dar cosas ciertas o bienes. Acá ponemos un ejemplo en esta imagen para que más o menos se comprenda, ¿no es cierto?, a qué estamos haciendo referencia. Juan se obliga a entregar a Pedro una bicicleta marca Aurora, rodado 20, color blanco, que le vendió. Vamos a suponer en este ejemplo, ¿no es cierto?, que además la bicicleta se encuentra numerada y que el número ha sido consignado en el contrato de compraventa. Entonces, este segundo parágrafo del capítulo 3 del Código Civil y Comercial, de lo que nos habla es de la obligación de dar cosas ciertas para la transmisión de los derechos reales. Otra situación posible, Juan se obliga a devolverle a Pedro su computadora. Es decir, Juan había pedido prestada la computadora a Pedro y ahora se la está devolviendo. Parágrafo 3 del mismo capítulo, obligación de dar cosa cierta para restituir. Otra opción es la denominada obligación de género. Cuando hablamos de cosas, la obligación de género, en donde Juan ahora lo que se obliga es entregarle a Pedro 100 kilos de uva. Obviamente, ese kilo de uva no se ha consignado en esta imagen, pero debería agregarse, es uva blanca para consumo en fresco. Otra situación posible que acá se encuentra resaltada sería la obligación que tiene Juan de entregarle a Pedro el título en el cual consta el crédito que le ha cedido. Y entonces ahí estamos hablando del bien, no de la cosa. Y finalmente, la situación que, como lo mencionaba el cuadro que hemos visto anteriormente, sería la de, o respondería a la circunstancia en la que Juan se obliga a entregarle a Pedro 100 pesos, en cuyo caso estamos hablando de una suma de dinero. Bien, cuando nosotros hablamos de dar cosas ciertas, entonces les voy a pedir que pongan atención en el recuadro que aparece en el margen izquierdo de la imagen. Habla de tradición, mejoras, frutos y riesgos. ¿Por qué esto? Y este recuadro no está enlazado con el resto de la descripción que se presenta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la entrega de dar cosas, aparece el instituto de la tradición, que es la entrega material de la cosa, del denominado tradens, el que entrega, al accipiens, que es el que recibe. Yo no puedo cumplir con la obligación de dar cosas si no se realiza efectivamente la tradición de la cosa. Segundo, situación de las mejoras. Cuando yo estoy dando, restituyendo o en algunos casos transmitiendo para constituir un derecho real, perfectamente la cosa puede haber adquirido una mejora, puede haber aumentado su valor y ahora nos encontramos con el problema de decir, bueno, ¿qué hacemos ante el mayor valor? O, por ejemplo, tuve que arreglarle una cañería al inmueble. ¿Tengo derecho a reclamar el pago de esa mejora necesaria? Bueno,
Son distintas situaciones que iremos viendo. Situación de frutos. Fruto es aquello que se obtiene normalmente de la cosa de acuerdo a su naturaleza. Cuando el fruto es natural, entonces la pregunta sería, ¿a quién le corresponden las manzanas del árbol? Si yo la cosa la tengo que entregar el 20 de junio y resulta que el día 10 he recolectado las manzanas que dio el árbol, esas manzanas son de mi propiedad. Y como vendedor del inmueble, soy deudor de entregar la cosa, pero no van a ser esas manzanas del comprador, sino aquellas que el árbol produzca después de que le he entregado en el tiempo convenido la cosa al comprador. Y finalmente los riesgos, que lo podríamos resumir de la siguiente manera. Salvo que exista una situación de negligencia, ¿no es cierto?, por parte del deudor, o para evitar este tipo de situaciones, quien debe ejercer los actos de conservación hasta la entrega de la cosa es el deudor. Bueno, explicado muy sucintamente estas 4 situaciones, en la imagen central vemos las disposiciones generales. En la parte inferior nos encontramos que tenemos la obligación de dar cosa para transmitir un derecho real, para restituir la cosa al dueño y para transferir el uso o tenencia de la cosa. Entonces, el efecto de la obligación de dar cosa es que el deudor debe conservar la cosa en el mismo estado en el que se encontraba cuando contrajo la obligación y entregarla con los accesorios que sean propios de la cosa. Muy bien. Transmisión o entrega de la cosa para la constitución de derechos reales. Acá, este es un tema que podríamos decir es común tanto al derecho de las obligaciones como a los derechos reales, donde es una cuestión esencial. Corresponde hacer una aclaración sucinta, pero que es jurídicamente fundamental que el alumno conozca, a pesar de que este es un curso de obligaciones y no de derechos reales, y es que la transmisión de un derecho real a título derivativo, no de modo originario, sería de modo originario cuando, por ejemplo, yo poseo una cosa por 20 años y después termino siendo propietario o dueño de esa cosa por usucapión. Nadie me la dio. En función de esa circunstancia, yo termino siendo dueño de la cosa. Título derivativo es cuando yo recibo la cosa de otro, que antes tenía el derecho de dominio sobre la cosa. Entendida esta idea básica, el sistema en materia de derechos reales a título derivativo en la República Argentina consiste justamente en la verificación del título y modos suficientes para la transmisión de los derechos reales. Si bien la norma del 1892, que acá la tienen presentada, supone un extenso análisis de las diversas situaciones de título y modo suficiente, simplemente ustedes tienen que tener presente que cuando se habla de título suficiente, se hace referencia al negocio o al acto jurídico que tiene finalidad traslativa de dominio. Para transmitir un derecho real, debe haber un acto jurídico que tenga el efecto de transmitir la cosa, de alguien a alguien. Caso, contrato de compraventa. En nuestro derecho argentino son 5 únicamente los títulos que tienen finalidad y eficacia traslativa de dominio. Se los voy a mencionar, pero esto ya es propio de los derechos reales. La compraventa, la donación, la permuta, la dación en pago y el aporte irrevocable a sociedades. Quiere decir que, y para terminar un poco la noción conceptual de título, si una persona dijera, yo soy dueño porque he estado alquilando el inmueble, la respuesta sería, es un criterio o una noción jurídica equivocada, porque el contrato de locación le permite al locatario el uso y goce a cambio de una suma de dinero. No es efecto del contrato de locación entregar la cosa para transmitir la propiedad de la cosa.
sino la de entregar la cosa para que el locatario aproveche el uso y goce de modo oneroso, es decir, pagando un canon mensual. Con lo que el título representaría el aspecto contractual que es necesario para que se pueda producir esta transmisión a título derivativo. Y el segundo elemento que menciona el 1892 es el modo suficiente. De acuerdo a la naturaleza del derecho real que se trate, vuelvo a repetir, no es una clase de derechos reales, pero vamos a poner el caso de el contrato de compraventa, supongamos el contrato de compraventa de un bien inmueble. El título es el que le determina al vendedor la obligación de entregar la cosa, pero es el modo suficiente el que le permite al comprador, que es acreedor de esa obligación de entregar la cosa que tiene el vendedor, el modo suficiente es justamente el momento en el que el acreedor adquiere el derecho real. Y esto es con la entrega material y efectiva de la cosa comprometida. Si nosotros leemos ahora el 750, que habla de tradición, vamos a ver esta etapa contractual, si lo sabemos leer, donde el artículo comienza expresando el acreedor, y utiliza la expresión acreedor porque estamos en presencia de un contrato de compra-venta, no adquiere ningún derecho real. El que compró, que es acreedor en el contrato de compra-venta, no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, es decir, antes de que se la hayan entregado a la cosa. Él puede haber pagado el inmueble, pero es con la entrega material de la cosa que se transmite el derecho real, salvo obviamente disposición legal en contrario. El 1892 establece 3 excepciones: constituto posesorio, tradicio brevi manu y la situación de cambio de titular registral, donde no es necesaria la tradición de la cosa, pero estas situaciones de excepción están expresamente previstas en la ley. Por favor, nunca olviden este razonamiento porque es esencial tenerlo presente justamente cuando hablamos de obligaciones o analizamos las obligaciones de dar cosas ciertas. Obviamente, estas nociones que yo he dado están haciendo referencia a lo que se denomina sistema de publicidad declarativa, es decir, estamos hablando de título y modo suficiente cuando nosotros nos referimos a la transmisión de un derecho real sobre cosas inmuebles. Pero cuando nosotros hablamos del régimen mobiliario o el régimen de las cosas muebles registrables, la inscripción registral es el modo suficiente para la transmisión del derecho real, en la forma y condiciones que esté previsto en la legislación vigente. Es decir, si lo que yo estoy transmitiendo es la propiedad de un automotor, estoy vendiendo un auto, para que quede claro, el solo negocio o acto jurídico compra-venta y la entrega material del auto, ¿qué caracterización jurídica tendrían? Bueno, desde el punto de vista del comprador, él es acreedor, pero él ahora es acreedor de la obligación que tiene el vendedor de acompañar en el proceso de transferencia, el proceso administrativo de transferencia, en el registro de la propiedad automotor, porque es justamente la inscripción registral el modo suficiente. Esta es una situación muy controvertida que seguramente cuando ustedes realicen el curso de derechos reales se las van a comentar. En el derecho argentino, ¿no es cierto?, tiene una suerte de idas y venidas. Bueno, continuamos.
Acá les estoy explicando gráficamente lo que recién les acabo de mencionar con palabras: título suficiente, acto jurídico, modo suficiente, entrega material de la cosa, y en el recuadro central, resaltado en rojo, adquisición del derecho real, porque con el modo es con o es el momento a partir del cual se adquiere el derecho real. Y obviamente, para que el derecho real sea oponible erga omnes, hace falta la culminación de este proceso con la inscripción en el registro general inmobiliario, que tiene efectos declarativos, obviamente, y permite la oponibilidad erga omnes. Muy bien. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, varios acreedores le reclamaran la misma cosa al deudor? Y acá nosotros la situación que propone el artículo 756 es: si varios acreedores reclaman la misma cosa inmueble prometida por el deudor, siendo todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho. La ley tiene que resolver a quién se la da. Se ha vendido la cosa a varios. Esos varios que la compraron son acreedores. Y ahora va dando las distintas soluciones en función de lo que hemos visto antes: título y modo suficiente. Primero, ¿quién es el que tiene mejor derecho? El que tiene emplazamiento registral y tradición. Es decir, aquel que inscribió en el registro general inmobiliario y se le hizo a su favor la entrega material del inmueble. Segundo, en segundo término, el que tiene la tradición de la cosa. En tercer término, el que tiene el emplazamiento registral pero no tiene la tradición, porque el emplazamiento registral en ese caso, sin tradición, implicaría solamente la etapa contractual. Hay título suficiente, pero no hay transmisión del derecho real. Y en los demás supuestos, el que tenga el acto jurídico con fecha cierta de mayor antigüedad. Esa sería la forma de resolver esta situación planteada. Bueno, situación de los automotores y motovehículos. La inscripción registral es constitutiva, es decir, a diferencia de los inmuebles, que es declarativa. Esto nos lleva ahora a que el código determine, en el 1893, el 1892 era título y modo suficiente, el 1893 es el que habla del modo en cuanto a la inscripción constitutiva. Y lo que nos dice es que si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es el presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real. Con lo que no basta la entrega de la cosa, sino que es necesaria la inscripción en el registro del automotor para que yo tenga la titularidad de dueño, el carácter de dueño. Entonces, ahora vamos a ver el análisis de la misma situación que se ha planteado recién con el 756. Pero ahora es la concurrencia de varios acreedores en la situación de bienes muebles. Cuando varios acreedores reclaman la cosa prometida por el deudor, si son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho el que tiene el emplazamiento registral precedente, si se trata de cosas muebles registrables. Fíjense que ya no dice la tradición, porque el sistema de inscripción en las cosas muebles registrables es constitutivo. Y justamente la registración es la que determina la transmisión del derecho real. Segundo, el que ha recibido la tradición si la cosa no es registrable. Y tercero, los que tengan contrato o los que tengan título de fecha cierta más antigua. Es decir, el que tiene fecha cierta más antigua es aquel que tiene mejor derecho. Prius in tempore, prius in ius. Primero en el tiempo, primero en el derecho.
Yo soy el primero, comprador con boleto de compraventa, con firma certificada por escribano público más antiguo. Listo, yo tengo el derecho a la cosa muerta. ¿Cuál es la situación del acreedor frustrado? 758 del Código Civil. Bueno, el acreedor de buena fe que resulta frustrado en su derecho conserva la acción contra el deudor para reclamar los daños y perjuicios. Y entonces acá concurre algunas nociones conceptuales que es conveniente recordarles. Primero, que cuando hablamos de buena fe, no es solamente la buena fe creencia, sino que es aquella buena fe que se asienta, se apoya, se sustenta en la condición jurídica del objeto. Es decir, yo soy un adquirente de buena fe si estoy recibiendo la cosa de quien es titular registral, sea mueble, sea inmueble. Y en ese caso, recordando esa situación de buena fe, cuando el derecho del acreedor está frustrado, no tiene la posibilidad de ejercer las acciones de cobro forzado o hacerse pagar por otro que establece en el artículo 730. Entonces, ¿cuál es el último camino o vía del sostenimiento de su derecho? Una reclamación sustitutiva, que es justamente el daño y perjuicios. La reclamación de los daños y perjuicios. Bueno, continuando con el tema, la obligación de restitución al dueño, que sería obligaciones de dar para restituir. El artículo 759, al referirse a las obligaciones de dar para restituir, establece una norma general, que es la que analizaremos, que en realidad se desprende del sentido común. En las obligaciones de dar para restituir, el deudor debe entregar la cosa al acreedor, quien por su parte puede exigirla. Si nosotros analizamos, por ejemplo, las circunstancias de obligaciones recíprocas que nacen de un contrato de compraventa, como un ejemplo muy sencillo, vemos que se da esta regla. O sea, el deudor, en este caso el comprador, tiene el derecho de exigir que le entreguen la cosa, pero a su vez es el vendedor, deudor en la entrega de la cosa, la obligación de entregarla. Bueno, si yo pido algo prestado, justamente tengo la obligación de devolverlo, pero el que me lo prestó tiene el derecho a exigir que se lo devuelva. Si quien debe restituir se obligó a entregar la cosa a más de un acreedor, el deudor se la debe entregar al dueño previa citación fehaciente a los otros que la hayan pretendido. La computadora me la prestó Pedro, pero resulta que aparecen varios que ahora la reclaman. ¿Cuál sería el comportamiento de los acreedores, o sea, frente a los acreedores que reclaman? Bueno, yo devolverle la cosa a su dueño haciendo la notificación fehaciente a todos los otros que reclaman la cosa, poniéndolos en conocimiento de que he cumplido con el deber de restitución al dueño. Bien, mejoras. Cuando hemos hablado minutos atrás, ¿no es cierto?, sobre el tema de mejoras, hablábamos justamente de, o ponía yo el ejemplo de el mayor valor, que no necesariamente
es integrante del concepto de mejora. El código comienza diciendo en el 751 que mejora es el aumento del valor intrínseco de la cosa. Las mejoras pueden ser naturales o artificiales. Las artificiales provienen del hecho del hombre y se clasifican en necesarias, útiles, de mero lujo, de recreación o suntuarias. Entonces, bueno, hay distintas situaciones de la mejora en cuanto al concepto de mejora sobre la cosa, pero algunas de ellas no dan mayor valor, sino que sirven específicamente para mantener el valor intrínseco de la cosa. Bueno, mejoras naturales. Supongamos el caso de el propietario de un inmueble cuyo frente da al río. Este es un ejemplo de abulsión. La abulsión es una forma originaria de adquisición del dominio. Bueno, el caso es que un día, por una crecida del río, que después vuelve el cauce de ese río a su cota normal, ¿no es cierto?, se encuentra con que el inmueble tiene ahora mayor superficie. Bueno, ahí hay una mejora natural. Y el dueño del inmueble, por abulsión, ha adquirido ese terreno que ahora se pega al inmueble que él ya tenía. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la mejora natural, justamente le autoriza al deudor, supongamos en el caso de venta, le autoriza al deudor el mayor valor. Yo vendí una cosa de 1.200 metros, la cosa ahora tiene 1.300 metros y estoy reclamando esa diferencia de precio. Y entonces en ese caso el acreedor tiene dos posibilidades: o acepta pagar la diferencia o no aceptar pagar la diferencia, porque en realidad ya pagó y ahora le están reclamando más valor para entregarle la cosa. Y en esta segunda situación, cuando el acreedor no acepta pagar el mayor valor, entonces el acto jurídico, el negocio jurídico, queda extinguido sin responsabilidad para las partes, porque el evento en sí es un evento que no puede ser controlado por las partes. Es un evento propio de la naturaleza. Mejoras artificiales. Bueno, un poco lo que antes le mencionaba de que las mejoras pueden aumentar el valor intrínseco, pero no necesariamente lo hacen en todos los casos, es lo que nos establece el 753 cuando determina que el deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias. Paréntesis. Por ejemplo, los gastos de conservación. Y en ese caso, estas mejoras necesarias en realidad no pueden ser reclamadas al acreedor. Es decir, no hay derecho a percibir su valor. Yo tengo la cosa que se la tengo que entregar al acreedor. Se rompe un caño. Arreglo obviamente el caño, porque si no la casa se inunda de agua. No le puedo reclamar al acreedor la reparación del inmueble. El código continúa aclarando que tampoco hay derecho a reclamación o a reclamar indemnización por las mejoras útiles, ni por las de mero lujo, las de recreo o suntuarias, pero se pueden retirar en tanto no deterioren la cosa. Las mejoras necesarias, entonces, son aquellas que deben hacerse y no se puede reclamar el valor de las mismas, y en el caso de las denominadas útiles o de lujo, de recreo, suntuarias, que le dan un mayor valor a la cosa, no se puede reclamar la indemnización por estas mejoras y el deudor debe entregar la cosa con ellas, salvo que estas mejoras puedan ser retiradas
sin que se deteriore la cosa. Ejemplo. En la casa que yo estoy a punto de entregar, yo tenía emplazada o he colocado sobre la tierra, en el fondo del inmueble, una pileta de natación. Y le reclamo al acreedor, que es el que tiene derecho a recibir el inmueble, que me pague el valor de la pileta. Y el acreedor dice, no, yo no voy a pagar el valor de la pileta. Si se puede retirar ese emplazamiento sin deterioro de la cosa, el deudor entonces la puede retirar. Ahora, si la cosa se deteriorara, va a perder el valor de la mejora suntuaria, de recreo o de mero lujo. Y en el caso de los frutos, habíamos hablado que la tradición es la entrega material de la cosa. Entonces, tanto que yo tenga que entregar la cosa para la transmisión de un derecho real o para la restitución de una cosa, pendiente la tradición, es decir, cuando todavía no ha llegado la fecha en la que debo entregarla, los frutos me corresponden a mí como deudor. Sin embargo, si esa fecha ha pasado, yo todavía no he entregado la cosa como deudor y la cosa o un accesorio de ella, el árbol, ha producido manzanas, esos frutos son devengados por el acreedor y son de su propiedad, porque ya debió tener materialmente la cosa bajo su poder. Bueno, obligaciones de dar cosas inciertas, fungibles y no fungibles.